Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% se perfila como el principal foco de tensión en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional que desde hoy, de este momento en turno, empezamos a decirle el Plan Quirós. La iniciativa legislativa más relevante del gobierno de José Antonio Kast. Desde La Moneda, el ministro Sexpress, José García Ruminot, la definió como un punto irrenunciable al considerar la clave para impulsar inversión, empleo y crecimiento económica. La propuesta ya abrió un fuerte debate político, mientras sectores oficialistas como Renovación Nacional y parte, no de oficialismo, pero juega con bisagra, el Partido de la Gente, respaldan la medida. La oposición, en tanto, cuestiona que favorezca a grandes empresas en un contexto de baja aprobación presidencial y creciente preocupación ciudadana por la economía. El anuncio oficial tiene fecha, tiene hora, será presentado por Kast en cadena nacional este miércoles 15 de abril, 9 de la noche. Dijo que la va a romper. Camilo Espinosa Mendoza. Sí, la entrevista del ministro García Ruminot en La Tercera, que salió el domingo en la mañana, ha traído un efecto en cadena por varias razones. La primera es que el timing fue pésimo. Apareció esta entrevista de que la ley miscelánea va, que dentro de ella el corazón, aquello en lo cual lo consideran irrenunciable, va a ser la rebaja del impuesto corporativo, impuesto de primera categoría o impuesto a las grandes empresas. Es lo mismo. Hoy día escuchaba en la mañana al presidente de la Cámara de Diputados diciendo que con esto se benefician las pymes. Mentira. El impuesto de primera categoría solo lo pagan las grandes empresas, aquellas que tributan más de 100.000 UF para arriba. Lo explicaba, hay un reel dando vuelta de turno del el profesor Vidal explicando muy detalladamente cómo opera esta disminución en la baja del 27 al 23%. Afecta a las grandes empresas, que son básicamente el 1% de las empresas que hay en el país. Entonces hay un discurso ahí en la derecha diciendo, hay por lo menos tres dando vuelta. Primero, que esto en verdad beneficia a todas las empresas, no solamente a las grandes, y falso. Lo otro es que dicen que con esto se va a reactivar la economía, va a haber más inversión y va a haber, por lo tanto, mayores empleos. Eso es algo que se ha implementado en muchos países y no ha resultado. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra con Liz Truss. Es un ejemplo, uno de los más recientes. Liz Truss llegó al gobierno del Reino Unido. Una de sus principales medidas fue justamente reducir los impuestos a las grandes empresas y duró 3 meses en el cargo, y lo que no queremos no recuerdo si eran 3 meses en verdad, pero fue muy poco tiempo, y lo que no se quiere es que ocurra lo mismo en Chile, porque son en el fondo políticas con las que se juega con fuego. Camilo, quiero mostrarte la perspectiva de lo que dijo Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, panelista de Turno en Vivo los días viernes de las 10 de la mañana, respecto a este impuesto corporativo y lo que viene dentro del Plan Quirós, que ya dijo José Antonio Kast que lo va a anunciar en cadena nacional el miércoles a las 21 horas. Veamos lo que dijo Francisco Vidal. La reforma tributaria del gobierno, que contiene la rebaja del impuesto a la gran empresa de 27 a 23. Cuando uno dice gran empresa, no está hablando del compadre en la esquina que vende aquí las tortillas. No. En Chile hay más de 1 millón de empresas registradas por ley en el Ministerio de Economía. La gran empresa es el 1% de ese millón. Pero esa gran empresa, ese 1%, vende el 88% de todo lo que se vende en Chile. Vende más de 100.000 UF al año, de ahí para arriba. ¿Y cuál es la microempresa? La que vende entre 1 UF y 2.500 UF al año. ¿Y quién es la pequeña empresa? La que vende entre 2.500 y 25.000 UF. ¿Y quién es la mediana empresa? La que vende entre 25.000 y 100.000 UF. La micro, la pequeña y la mediana, de todo lo que se vende en Chile, vende el 12% de todo lo que se vende. De ahí el nivel de concentración y de poder. Este proyecto le devuelve a ese 1% de empresas, escúcheme bien, 2.000 millones de dólares. Bajar de 27 a 23 son 500 millones de dólares de pérdida del fisco por punto. 5 por 4, 20. 2.000 millones de dólares. ¿Qué tal? Oye, estoy escuchando un ruido, no sé si hay un micrófono prendido ahí, pero sí, más o menos lo mismo que explicaba, el tema de un video que ya tiene más de 200.000 reproducciones, está llegando a los 300.000, y es justamente por esa explicación que en simple una rebaja del 27 al 23 implicaría en el fondo no solamente
beneficiar a las grandes empresas, sino que también una merma al fisco importante. Estamos hablando de un fisco que justamente lo que quería hacer era que necesita plata para sostener un montón de política y lo que está haciendo es no lográndolo aquello. Entonces, esa merma al fisco va a ser importante. Decía en la mañana Alessandri que el objetivo también es incluir dos tipos de política. En conversación con Iván Valenzuela en Mesa Central de Mesa TTC Central Radio. de TTC Radio, sí. Decía que hay dos tipos de política para hacer esto. Una es no perder tanta recaudación. Y para eso van a haber un montón de otras políticas laterales que van a permitir aquello. Y lo otro tiene que ver con el guiño que le pueden hacer al partido de la gente, porque uno dice, ¿por qué está tan envalentonado García Ruminot? Si se supone que es un hombre moderado, una persona que sabe política, que tiene experiencia, ¿por qué está tan envalentonado y decir que esto va a ser irrenunciable? Casi como poniendo que el plan Quirós va a ser algo así como la convención para lo que fueron al ministro Boric. Dicen que en el fondo este proyecto, si no se aprueba, se cae buena parte de las políticas que ellos quieren impulsar en este plan de reactivación. Y lo que se dice justamente porque vendría incluido guiños para la clase media y para el partido de la gente. Fundamentalmente podríamos estar ante el retorno del famoso FUT, del cual ya Franco Parisi se mostró a favor. Hay que tener ojo con el partido de la gente. Ellos están por ahí a lo mejor sumando esos votos de manera automática, pero no son las mismas personas. Hay muchas agendas personales cruzadas. No es que tengan una política totalmente definida, seguramente van a haber muchas negociaciones paralelas, así que hay que estar a la expectativa. Y además lo que trajeron las encuestas, porque no es solamente lo de Kast, que en la criteria baja mucho y en la diferencia entre desaprobación y aprobación está en -13, en la Academ sube Kast. Yo me imagino como la Academ tiene estos portales de medición más cortos, entre el jueves, el domingo, ¿cierto? Son pocos días. En el fondo lo que hace es frenar y sostener los niveles de aprobación y desaprobación básicamente por el tema Lincolao, que fue lo último que pasó la semana pasada. Entonces lo que se hace ahí es una suerte de freno en la Academ, pero si uno toma por ejemplo el rango largo, son caídas y está hoy día en -11. La diferencia entre la aprobación y la desaprobación es de -11, la diferencia en la criteria es de -13, andan por ahí en términos de resultados. Entonces, no es la mejor, pero mucho ojo porque la desaprobación a la medida, esto viene en la criteria, a la medida de los impuestos a las grandes empresas, reducirles los impuestos, no es una medida popular, está cerca del 70%, más del 70% de desaprobación tiene esa política, e incluso en la derecha, según la criteria, en los encuestados de derecha, es una medida impopular. Entonces, no es algo que cuente necesariamente con un respaldo de la gente, y por eso yo te decía que había un problema de timing. Porque habló el ministro García Ruminot, salen las encuestas, y las encuestas dicen que lo que está haciendo el ministro García Ruminot es un error político de proporciones. Así que mucho ojo con cómo evoluciona eso. Vamos a tener alza de la benzina y cadena nacional del presidente Kast el día miércoles. Dijo que la va a romper. Dijo que la va a romper justamente cuando le va a anunciar un alza del 80 y tantos pesos a las bencinas. Y además se viene, digamos, todo lo que va a ocurrir después de eso. Que toda la discusión parlamentaria en torno a este tema. Rocoso primer mes de gobierno que se cumplió el día sábado. Ya estamos, quedan 3 años y 11 meses para que termine el gobierno de José Antonio Kast. Estamos revisando lo que fueron las encuestas, lo que son el plan Quirós que viene a continuación y toda la conversión política siempre con Camilo Espinosa, editor general de turno.